Hola, hola chicos, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. Nuevamente el profesor Leonardo Huertero. Esta vez vamos a ver un video tutorial sobre la sentencia o ciclo for o para. Este tutorial tiene la finalidad de que tú logres entender cómo funciona, cuál es la sintaxis y vamos a realizar 3 ejercicios para asegurarnos de que así sea. Vamos a iniciar por conocer la estructura del programa o la estructura de la sentencia, que es esta. La estructura es para, y en inglés, en lenguaje C o en otro tipo de lenguajes se estipula como for, que es la misma palabra pero en inglés, ¿sale? Ahora vamos a ver cómo funciona. Para es la variable, vamos a empezar con una variable, luego va a ser un valor inicial, luego me va a decir hasta qué valor, el valor final, un incremento y por último instrucciones que se van a repetir. La variable es la que se usa en el ciclo para contar, el valor inicial es donde empieza a contar, el valor final es donde terminará, hasta dónde va a llegar, y el incremento es opcional, indica cuánto va a aumentar, y aquí es variable. ¿Por qué? Porque dependiendo del programa que yo ocupe, puede ser que incremente en 2, puede ser que incremente de 1, puede ser que solicite que sume o algunos otros elementos. Y por último, la opción fin para, que ahí estaremos estipulando que ahí va a terminar el ciclo for o la función para. Si yo durante el tutorial les hago mención ciclo for o para, estoy hablando exactamente de lo mismo, ¿sale? Bien, vamos a pasar entonces ahora al programa. Tengo 3 diferentes programas para poder explicar y lograr que ustedes me entiendan, ¿sale? Vamos a ver, esta es la estructura. Es un programa que va a sumar del 1 hasta el 10. Es el más simple, es el más básico y es con el que vamos a empezar. Como decía la estructura pasada, vamos a empezar por definir i como entero, es decir, empezamos de 0. Luego me dice para, que es for, y 1, variable que inicia sería en 1, hasta variable donde terminaría sería en el número 10. Con paso 1 a escribir el número. Cada que yo vaya pasando se va a ir incrementando y se va a ir incrementando en 1. Aquí me dice en 1 se va a ir incrementando. Entonces cuando haga el primer paso iba a valer 1. En el segundo paso iba a valer 2. Cuando el tercer paso iba a valer 3 y así sucesivamente hasta que llegue el 10. Vamos a hacer la prueba del programa con la opción paso a paso. Observemos. Ejecución iniciada y ahí vayan viendo cómo va haciendo el proceso del conteo. Regresa, vuelve a incrementar en 2, ahora en 3, regresa, incrementa en 4, regresa, incrementa en 5, regresa nuevamente. ¿Y cuándo se va a salir del ciclo? Bueno, pues hasta que se cumpla el número 10 es que se va a salir del ciclo. Observen la información. No hay nada más legible, ¿eh? Aquí ya el programa me estuvo haciendo todas las pasadas, todos los ciclos, cómo va repitiendo, hasta cumplir el objetivo. Nuestro objetivo era un programa que enlistara los números del 1 al 10. Ahí están. Número 1, número 2, número 9. Aquí observen en la parte de escribir cómo se coloca número entre comillas y nada más i va cambiando el valor. Aquí nada más i va a ir cambiando de i. El primer pasado va a valer 1, la segunda va a valer 2 y así sucesivamente. Para mí es muy, muy, muy entendible, muy simple. Con este vamos a empezar. Espero les haya sido claro cómo es la estructura, cómo funciona, cómo definimos una variable, cómo iniciamos una variable, en qué valor lo vamos a iniciar, hasta dónde va a llegar y se va a incrementar. Con cada paso se va a incrementar en 1. Y después de que se incrementa 1 le damos instrucciones. Este es el más simple, ¿sale? Espero les haya quedado claro. Vamos al programa número 2. El programa número 2 va a ser un programa que muestre la tabla de multiplicar del número que el usuario elija. Si se dan cuenta son bien poquitas líneas de código, pero hay que entenderlas todas. Bien, empezaremos por definir número y como entero. Ojo, aquí ya tenemos 2 variables. Tenemos num y tenemos i. ¿Por qué num? Pues porque el programa le va a preguntar al usuario qué
número quieres que se ejecute la tabla, ¿sí? Es decir, te va a preguntar, y es el número. Si yo le pongo del 5, me va a hacer la tabla del 1 del 5. Si yo pongo el 10, será la del 10, y así sucesivamente. Vamos a iniciar. Ingresa el número, leer número. Hasta aquí es algo muy común para nosotros y ya lo entendimos todo esto. Aquí empieza el for, aquí empieza. Dice, para i, que va a valer 1, i va a valer 1 en la primera pasada, hasta 10, la misma indicación o el mismo proceso del tutorial pasado. ¿Y qué va a hacer? Con cada paso va a incrementar en 1. Y empezamos a escribir num. Num va a valer 1 por, esto va a salir, lo que está entre comillas, acuérdense que es un mensaje en pantalla. Y, ¿cuánto quedamos que vale i? 1. Y num es el número que yo definí. Por ejemplo, si yo dije que el 5, pues va a ser 5. Si yo dije que el 9, va a ser 9, etcétera. Luego va a ser el igual, que esto también va a salir en pantalla. Y por último me dice num por i. Acuérdense, i va a ir incrementando en 1. Este num va a ser 9 por 1. En la siguiente pasada va a ser 9 por 2. En la siguiente va a ser 9 por 3 y así sucesivamente. Vamos a volver a ejecutar el programa paso a paso, para que ustedes vayan viendo cómo funciona el tutorial, cómo funciona el programa y cómo se va funcionando dentro del ciclo, dentro del código. Bien, iniciamos, ahí vamos. Me dice, dame el número, ¿de qué número quieres que hagamos la tabla? En este caso vamos a poner que sea del número 9. Le doy 9, le doy Enter y sigue el proceso. Empezamos. La primera pasada va a ser en 1, la segunda va a ser en 2, la tercera va a ser en 3, y en esta opción que tenemos aquí, en esto, num más 1, aquí es donde van haciéndose las multiplicaciones. Espero logren observarlo. Aquí se van haciendo las multiplicaciones y nada más se van imprimiendo num otra vez, escribir num otra vez y se van ejecutando. Si se dan cuenta, hizo todo el proceso del ciclo for, empezando desde el número 1 hasta el número 10, y además hizo la multiplicación en esa sección. Otra vez, son líneas bien simples, son líneas, son muy pocas líneas. El problema no son la cantidad de líneas, es la dificultad que tengamos al lograr entender el proceso. Y repito la explicación, num es el número de la tabla que yo deseo que se ejecute, y es el contador que se va a ir incrementando en 1. Aquí está i. Y aquí estamos haciendo la multiplicación de la tabla por el incremento. Acuérdense. Y va a empezar en 1. Hasta que sea 10 se va a salir. Hasta que cumpla con 10 pasadas se va a salir. Y que me dice, ¿qué va a pasar? Va a incrementar en 1. Y después de que incremente en 1 va a hacer estas instrucciones. Va a mandar escribir num por i. Va a ser igual a num por i, que es el resultado. ¿Sí? Y vuelve a pasar, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar. ¿Sí? Espero estar siendo claro otra vez. Es un ciclo, es un código muy simple, aunque a veces nos cuesta entender. ¿Sale? Como quiera, estos programas ustedes los van a realizar en PCInt. ¿Sale? Bueno, vamos a cerrar aquí. Perdón. Ok, ahora vamos con el último programa. A ver, ¿qué va a hacer este programa? Dice, programa que sume todos los números desde 1 hasta el número n que el usuario indique. Es decir, ¿qué significa n? Significa que el usuario va a definir hasta qué momento se va a salir. ¿Hasta qué momento? Ojo, aquí ya tenemos 3 variables. Tenemos i, que es nuestro incremento, tenemos n y tenemos suma. N va a ser el número hasta donde vamos a llegar, hasta el límite. ¿Sale? Inicializamos suma en 0, porque la suma obviamente tiene que inicializarse en 0. Vamos a iniciar. Escribe el número límite. Aquí le voy a decir hasta qué número se van a ir sumando. En este caso, el usuario definirá qué número va a ser. Y por último, va a ser iniciando en 1 hasta que sea n, es decir, hasta que nosotros definamos, se va a salir. ¿Y qué va a hacer? Va a incrementar en 1 y va a sumar. La suma va a ser igual a suma más i. Y se va a ir sumando, sumando, sumando. Ejecuto el programa y vemos cómo funciona, paso a paso. Inicia el programa.
Observen, ¿qué programa que sube todos los números desde 1 hasta que el usuario lo defina? Yo le voy a decir que sume hasta el número 5, por ejemplo. Observen. ¿Qué pasa? Suma más 1, va a empezar a incrementarse, a hacer otra pasada, y al finalizar me va a dar la suma hasta que llegue a 5. Me va a decir la suma del 1 hasta el 5 es 15. ¿Sí se dan cuenta? Muy simple. Yo espero que logren entenderlo. Son 3 programitas muy simples. La aplicación o la sentencia for sí cuesta un poquito de trabajo entenderla, pero espero que este tutorial sea útil para que la puedan entender y así lo puedan repetir las veces que sean necesarias hasta que logren entender. La única actividad de este tutorial es que realicen los programas que yo estoy colocando aquí como ejemplos y me los puedan entregar impresos. Bien, pues espero les haya sido de utilidad. Nos vemos en clase y que tengan un excelente día. Hasta luego.